SysApp, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte, PMO. SOC, consultoría, outsourcing, capacitaciones y Customer Success. SysApp, Sistemas Aplicativos. Our virtual worlds are safe as long as they are protected by someone ready to take on all possible threats. Internet security from ESET. A seguir entonces con la siguiente ponencia que habla sobre el cifrado caótico, estrategias novedosas. Esta va a estar a cargo de nuestro amigo Marlon David González Ramírez. Él es investigador y profesor del Instituto Politécnico Nacional de México, especialista en redes de computadora y seguridad de la información. Tiene a cargo el laboratorio de seguridad y redes de computadora. Y es profesor también en diferentes programas de maestría en temas de tecnología. Es autor de varias publicaciones de temas de investigación, lector y director de tesis, ¿verdad? Para algunos alumnos graduando. Entonces, vamos a pedirle a Marlon González que proyecte, ¿verdad? Y te damos la bienvenida, Marlon. Muchas gracias, buenos días. Bueno, voy a hacer la proyección de mi presentación. Vamos a dar inicio a ella. Permítanme un momento. ¿Todos la pueden ver? ¿Se alcanza a ver mi presentación? Sí, se mira bien. Muchas gracias. Bueno, como comentaban, yo me encargo acerca en estos momentos del cifrado de la información. Generamos innovaciones de algoritmos de cifrado, especialmente en imágenes. ¿Por qué especialmente imágenes? Porque son los tipos de datos que nosotros podemos tener un poquito más complejos al momento de cifrar y generalmente los rasgos de información al momento de cifrado son más vistosos. Más adelante voy a explicar lo que son rasgos de información. ¿Qué es lo que vamos a ver a grandes rasgos? Vamos a ver una introducción, algo de historia, las herramientas de las plataformas de información, los tipos de ataques, los criptoanálisis, tipos de algoritmos, cifrado caótico, sus mediciones y una breve discusión si es que nos da tiempo. Bien, generalmente la información va aportada a través de un medio en este caso a través de red, por medio de protocolos, por medio de un sistema complejo. ¿A qué se refiere de un sistema complejo? Que un sistema va embebido dentro de otro sistema y a su vez a lo mejor embebido dentro de otro sistema que a su vez interactúa con otros sistemas embebidos a su vez e interactúan entre sí para formalizar un medio de transporte de la información. ¿Qué tipo de características debe tener este tipo de sistemas? En general, una confidencialidad, la disponibilidad de la información, la integridad y la autenticidad de la misma. Esto es decir, que toda la información
sea verídica, alcanzable, disponible y auténtica por ambos, tanto emisor como receptor, autenticidad en este caso, al momento de enviar y recibir, es decir, que sea la misma información. Esto se da por el hecho del robo de la información a través de medios guiados y no guiados. Generalmente surgieron los primeros cifrados desde muchos años antes, desde lo que fue la prehistoria, a través del medio lingüista o del medio gráfico, en este caso incluso la mímica. Se dieron los primeros sistemas criptográficos, esto es decir, si nosotros teníamos un lenguaje que no conocíamos, eso ya lo considerábamos como criptografía. Es decir, el idioma español, el idioma inglés, puede ser para nosotros un medio criptográfico en el cual, si no lo conocemos, no lo podemos descifrar. Afortunadamente ya hay intérpretes que pueden descifrarlo y entonces puede haber una interpretación del mismo. A eso es a lo que se basa lo que es el cifrado. Por ahí de la guerra, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, surgió lo que conocemos como la criptografía moderna, a través de una máquina Enigma desarrollada por un ingeniero alemán. Esta máquina utilizaba lo que llamamos nosotros un algoritmo de cifrado simétrico. La característica que tiene es de que es un algoritmo que cifra información por medio de una caja de desplazamiento y una caja de intercambio. Esto es decir, que la información que se va a cifrar no es la original, va a intercambiar la información antes de ser cifrada y después, por medio de una pequeña palabra o pequeño conjunto de datos que le llamamos llave, va a ser cifrada tanto por el emisor y va a ser descifrada con esa misma llave por el receptor. Entonces, lo que hacía esta máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial era cifrar información a través de un conjunto de mecanismos parecidos a lo que conocíamos como la máquina de escribir. Por ahí de esa misma época había un científico austriaco, Alan Turing, que le llamamos nosotros como criptoanalista. Esta persona criptoanalista era un matemático que desarrolló una máquina, le llaman Bombe, es por su pronunciación en alemán. Y lo que hacía era un ataque por medio de lo que nosotros llamamos un ataque de fuerza bruta, que era probar todo lo que son la cantidad posibles de combinaciones de llaves posibles para poder descifrar esta información. Entonces, esto tardaba mucho, aunque podía llegar a descifrar la información, esto tardaba mucho. ¿Qué sucedió? Él empezó a buscar a través de métodos estadísticos qué información se repetía. Por lo tanto, surgió otro tipo de ataque. Después de la fuerza bruta, surgió un tipo de ataque muy diferente que reducía el campo de revisión de información. Por lo tanto, entonces ya la probaba en su máquina Bombe y podía descifrar los mensajes enviados por los enemigos. Entonces, en la criptografía moderna, lo que hacemos con lo que son las imágenes, generalmente nosotros utilizamos entornos de desarrollo conocidos. En este caso, utilizamos entornos de desarrollo conocidos en plataformas como los conocemos como Java, como Visual Studio u otro tipo de plataformas también conocidas incluso en dispositivos móviles. Generalmente este tipo de plataformas, cuando nosotros utilizamos las herramientas propias, utilizamos herramientas de desarrollo que están normalizadas por organismos internacionales. Pero como son normalizadas por organismos internacionales, generalmente estas normas todo mundo la conoce. Y generalmente lo que se propone en estas normas internacionales y que casi nadie lee es de que estas normas deben ser adecuadas a la normatividad de cada país y adecuadas al tipo de aplicación que va a llevar. Entonces es a donde nosotros caemos muchas veces en errores de programación y esos errores de programación vienen siendo vulnerabilidades en el sistema o en el resultado producido. Y esto nos conlleva a tener ciertos patrones de ataques.
En este caso, yo estoy cifrando una imagen a través de un algoritmo AES 128, que lo conocemos más que nada para hacer un ejemplo más gráfico. AES 128, cifré la imagen de una imagen X, en este caso, en formato JPEG, y desafortunadamente surgen patrones o sesgos de información que nuestros sistemas o los atacantes pueden utilizar para poder formalizar la imagen original o acercarse a la imagen original. En este caso, todo lo vamos a hacer por medio de matemáticos. En este caso, los ataques que nosotros conocemos son como los ataques diferencial, el ataque lineal, el de fuerza bruta, el logarítmico y algunos otros ataques. ¿Qué es lo que hacen este tipo de ataques? Generalmente, los ataques se utilizan para determinar ciertos rasgos estadísticos de repetición, los cuales pueden ser unidos a través de otro tipo de algoritmos para formalizar, o en este caso, hacer una conjunción o una reestructura de la información que se ve repetida. Esto es decir, van a aproximarse a la información original, posiblemente no toda, pero se van a acercar y se van a aproximar. Va a haber pérdida de datos en ese transcurso, pero va a llegar a algún tipo de descifrado aproximado. En este caso, si el cifrado es más del 60%, digamos que entonces es un ataque ya riesgoso para nosotros. Lo que veo, por ejemplo, mucho en lo que es en la industria, en la parte de seguridad, se les pide a los nuevos prospectos que tengan conocimiento acerca de seguridad, pero cuando hacen sus desarrollos no hacen modificaciones en seguridad y no siguen protocolos, no siguen cierto tipo de adecuaciones que puedan ser beneficiosos para la organización, para la industria y para ellos mismos. Nos hace falta mucho lo que es la cultura e incluso una mala programación que es muy común. Tenemos nosotros muchas bases, tenemos muchos conocimientos e incluso desconocidos que pueden llevar a lo que son las vulnerabilidades de este tipo de sistemas. Desafortunadamente ahora existe una oleada de tipo de hacker que busca cualquier tipo de patrón, cualquier tipo de sesgo por medio de aplicaciones ya desarrolladas. Eso le da una ventaja a lo que en este caso a los desarrollos matemáticos modernos. Entonces a los desarrollos matemáticos modernos como son aplicaciones ya desarrolladas por otras personas, le da la oportunidad de desarrollar eh, algoritmos novedosos que sean desconocidos por medio de la incertidumbre. Y la incertidumbre lo que pretende es que en algún momento me vas a poder descifrar qué es lo que yo estoy cifrando. Pero ese ataque va a durar muchísimos años. Yo estoy apostando a que va a durar más de 25 años con una computadora tradicional, una supercomputadora actual. Entonces, con una computadora tradicional te va a durar muchos años más. Esto utilizando las herramientas adecuadas. Entonces, ¿a quién realmente nosotros somos a los que les tenemos miedo? Les tenemos miedo a los criptoanalistas. Y no les tenemos miedo porque me van a vulnerar el sistema. Les tenemos miedo porque son los que van a auditar mi sistema. En este caso, los criptoanálisis son los que van a hacer el tipo de pentesting, digamos que le vaya a llamar pentesting, aunque no sea un pentesting, pero es una auditoría que se hace por medio de métodos estadísticos para buscar vulnerabilidades en los sistemas. Y estos tipos de sistemas van a tener, ningún criptosistema es completamente seguro, ningún criptosistema tiene 100% de seguridad, todos tienen cierto tipo de ventajas, pero a su vez desventajas dependiendo del tipo de aplicación. Entonces, para poder fortalecer un criptosistema hay que hacer adecuaciones al mismo. Y existen diversos métodos. De hecho, algunos me comentaban hace poco de que qué sucedía ahora que estaba el cómputo cuántico apareciendo. Yo les comentaba, realmente el cómputo cuántico no está apareciendo. Lo que existe ahora es una máquina híbrida entre computación clásica y computación cuántica. Para poder tener una computadora 100% cuántica
y llegue a vulnerar un criptosistema va a tardar más de 30 años. Y los criptosistemas que son vulnerables a la computación cuántica es el RSA hasta el momento. Entonces, por medio de métodos matemáticos actuales, esos métodos matemáticos actuales, se hace un criptoanálisis y esos criptoanálisis me van a determinar a qué tipo de ataque es más vulnerable mi criptosistema. Y si ese criptosistema yo lo adecuo por medio de capas, le voy adecuando cierto tipo de aplicaciones y lo voy integrando como un sistema complejo, va a ser más incierto. Y esto es decir, que una parte del criptosistema va a ser vulnerable para un tipo de ataque, pero a su vez otra parte del criptosistema va a ser vulnerable para otro tipo de ataque. Por lo tanto, lo estoy fortaleciendo y estoy adecuando desde diversos campos, desde diversas fronteras, el criptosistema de tal manera que va a ser muy costoso el descifrar este tipo de resultados. Bueno, tenemos nosotros lo que es la criptografía simétrica, que como les había comentado, que por medio de una misma llave se cifra la información para tanto el emisor como para el receptor. La ventaja de este tipo de criptosistemas es de que puede procesar gran cantidad de información en menor tiempo que un criptosistema asimétrico. Pero la desventaja es de que necesita la misma llave para el emisor y la misma llave para el receptor. La criptografía asimétrica, la ventaja de este es de que utiliza solamente un número, este número es público, le llaman llave pública, en el cual voy a generar por medio de ese número y otro tipo de datos una llave para cifrar y una llave diferente para descifrar. Utilizando ese mismo número, que es el único que se va a transmitir, podemos tener un cifrado con una llave diferente en el emisor y un descifrado con una llave diferente en el receptor. Sin embargo, un número solamente es el que se repite. Luego viene lo que es la criptografía híbrida. La criptografía híbrida es unificar las dos ventajas de este tipo de sistemas. En este caso, mi propuesta es, como el cifrado simétrico es mucho más ágil para procesar grandes volúmenes de información y de mayor escala, con esa voy a cifrar mi información, pero voy a proteger las llaves simétricas, cifrándolas a su vez por medio de un algoritmo asimétrico y por lo tanto ya tengo protegida la información y tengo protegidas las llaves simétricas. En este caso, para un criptosistema normal. Pero después nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, estamos haciendo cifrado caótico. Estamos apostando a lo que es el cifrado caótico por lo que nosotros mencionábamos, lo que es la incertidumbre. La incertidumbre va a ser generada por medio del caos a través de dos estrategias. Nosotros le estamos llamando la estrategia de Lorentz y la estrategia de mapa logístico. Con las dos ecuaciones, con los dos sistemas de ecuaciones, voy a producir el caos. Nada más que con la ecuación de mapa logístico es mucho más sencillo producir el caos y voy a poder producirlo para operaciones mucho más tardías que pueden llegar a ser procesadas. Y el atractor de Lorentz lo puedo utilizar para operaciones que puedan ser un poquito más sencillas de, digamos, no requieren tanto tiempo de procesamiento, pero necesitan cierto tipo de fortaleza que pueden ser generadas a través de números trascendentes a su vez. Estos números trascendentes también puedo utilizar el número trascendente pi y el número trascendente e. Y cada uno puedo utilizarlo en diferentes versiones y en diferentes actuares. ¿Por qué utilizar un número trascendente? Cualquiera, pueden utilizar cualquiera o puede utilizarse cualquiera, porque no es resultado, más bien la raíz de este número no es resultado de ningún tipo de operación. Hasta el momento no hay operación matemática que su raíz no sea un número trascendente. Entonces, esto me va a dar un mayor número de incertidumbre.
la incertidumbre va a ser mucho más alta e incluso hemos alcanzado muchos mejores resultados utilizando este tipo de criptografía caótica que lo que hay en la norma. En este caso, nosotros nos comparamos con los algoritmos AES 256 que tienen los estándares o las mediciones mucho más rígidas o estrictas. Y los hemos alcanzado y en algunas aportaciones incluso los hemos superado. Bueno, otro punto que nosotros estamos proponiendo es generar una permutación caótica. No sé si conozcan el algoritmo de descifrado DES. Un algoritmo, este ya fue sacado de la norma porque fue descifrado. Al ser descifrado, es como yo les digo a mis estudiantes, es como sacarse la lotería. Alguien le pegó, dijo, aquí está la vulnerabilidad del sistema, y entonces lo sacaron de la norma. Pero esto no significa que haya dejado de utilizarse. Sigue utilizándose, pero por medio de mejoras. Este algoritmo lo que hacía era utilizar un tipo de permutación. Y este tipo de permutación lo hacía antes de iniciar el proceso de cifrado. Después, con las mejoras que se le hicieron a DES, lo hacía en el proceso de cifrado. Y nosotros desarrollamos un tipo de permutación que le llamamos una permutación pi, que es utilizar también un número trascendente, en este caso el número pi, o el número e, o cualquier otro número trascendente generado, o incluso generado por el caos, una operación tipo módulo para utilizar unas posiciones de desplazamiento. Y estas posiciones de desplazamiento van a ser utilizadas para hacer un intercambio de información con otra herramienta generada para otro tipo de algoritmos. En este caso, tenemos las herramientas de sustitución o de cajas de sustitución, o también llamadas SBox. Este tipo de herramientas tienen información que lo que hacemos es intercambiar la información que tienen esas cajas por la información original y por medio de posiciones. En este caso, los que me van a dar las posiciones es la permutación. Por medio de la Sbox voy a hacer el intercambio. Y entonces ya estoy metiendo dos subsistemas dentro del mismo por medio de una notación permutación, y la puedo hacer la permutación caótica. ¿Y cómo puedo generar un número trascendente? También lo puedo generar por medio del caos. Bueno, en este caso de las clases de sustituciones, ¿qué es lo que hacen? Es hacer el cifrado, más bien, hacer el intercambio de la información y hacer una operación. En este caso, nosotros podemos hacer cualquier tipo de operación por medio de la llave. Y al hacer esa operación por medio de la llave, generamos una información completamente diferente y la podemos hacer en cantidad de rondas. Nosotros manejamos que entre mayor cantidad de rondas nosotros podamos manejar, mayor va a ser la incertidumbre generada. Esto es decir, nosotros tenemos aquí una imagen del lado izquierdo que nosotros le llamamos la imagen de Lena. La imagen de Lena es utilizada en procesamiento de imágenes y es como que de las imágenes más representativas en este punto. Si se dan cuenta, en la imagen cifrada, en la cual vamos al resultado, ya no se ve esos sesgos de la información que veíamos en la primera imagen utilizada para el cifrado de la información. Esto es decir, ahora se reducen al máximo los sesgos de información, sesgos estadísticos, para evitar que la información sea traducida o interpretada por algún tipo de atacante. Bueno, como les decía, ahora otro punto, en el caso de las llaves de cifrado simétrico, perdón, en los algoritmos de cifrado simétrico, la fortaleza de estos algoritmos radica en las llaves de cifrado. Otro punto que nosotros estamos proponiendo es generar por medio del caos o algún otro medio, por medio también de números trascendentes incluso, generados también posiblemente por el caos, las llaves de cifrado. Entonces, este tipo de llaves de cifrado, entre más inciertas y más grandes, va a ser todavía mucho más difícil poderlos descifrar. Esto es decir, si tengo una fortaleza en la llave de cifrado, una fortaleza en el procesamiento de cifrado, una fortaleza en el intercambio de información de cifrado y una fortaleza en el posicionamiento del intercambio de la información, va a ser todavía mucho más complejo, ahora sí, mucho más complejo y complicado por el número de tareas que va a realizar descifrar una información o un producto de la información por medio de un algoritmo de este estilo. E incluso se pueden generar nuevos algoritmos o algoritmos novedosos o fortalezas dentro de los mismos algoritmos. Ahora bien, otro punto.
que nosotros estamos atacando mucho en ese aspecto es el envío de las claves. El envío de las claves por un sistema de red. El envío de las claves por un sistema de red es entonces es donde nosotros podemos tener vulnerabilidades. Sin embargo, por medio de algoritmos de encripción, por medio de algoritmos de transmisión y por medio de algoritmos de recepción, podemos determinar, y a través también de algoritmos de control de flujo, podemos determinar si la llave llegó o no. Por lo tanto, si llegó, podemos hacer un reenvío o un cambio de la información e incluso de ruta por medio de un algoritmo de enrutamiento e incluso aquí ya vemos que también ya interviene el sistema de red, podemos hacerlo todavía mucho más complicado. Ese es el punto donde yo decía al principio que todo esto es un sistema complejo. Entonces es un sistema complejo el manejo del cifrado de la información y el sistema complejo del envío de la información por medio de métodos seguros. Me refiero a métodos seguros es que reduzcan al máximo las vulnerabilidades. Sin embargo, como les decía, no hay métodos 100% seguros. Lo que hacemos es utilizar la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué tipo de métodos de medición utilizamos en este aspecto? Para medir la incertidumbre utilizamos lo que es la entropía de Shannon, la correlación y la aleatoriedad en este aspecto. La entropía de Shannon lo que hacemos es, como hacemos una entropía de la información, dependiendo del número de bits que nosotros estamos manejando, que como base son 8, entonces esta entropía de la información debe ser cercana en este caso a 8. Hasta cierto punto no se puede alcanzar una entropía de 8. Sin embargo, es posible. Hasta el momento no ha habido un sistema o criptosistema que alcance este tipo de entropía. Sin embargo, nos hemos acercado hasta decir con 4 cifras un 7.9999. Hasta ahí nos hemos acercado con 4 cifras. Después ya se empieza a reducir. E incluso algoritmos como AES no tienen o han alcanzado ese tipo de entropías hasta ciertos puntos. La correlación es, en este caso, para la medición de las imágenes las descomponemos por medio de una matriz. Y las matrices, como lo vemos, podemos determinar que en cada posición podemos sacar un número de píxeles. Y esos píxeles tienen una representación en colores primarios, o lo que le llamamos nosotros RGB. Entonces, cada color va a tener un valor y esos valores van a tener una repetición en esos puntos. Ahora bien, esos puntos nosotros tenemos que ver qué tan lejanos o qué tan cercanos son entre sus vecinos, tanto de manera vertical como de manera horizontal o incluso de manera diagonal. Entonces, entre más lejanos sean esos puntos de relación, en este caso, relación me refiero al mismo valor que hay entre los puntos. Esto es decir, si tengo un verde que mi vecino de arriba, también va a ser un verde, a lo mejor por un verde en otro tono. Entonces, esa relación ya no va a ser 0, va a ser cercana a 1. Si yo disperso esos puntos hasta cierto grado que se van a reducir esa relación en 0, esa incertidumbre va a ser mucho mayor. El otro punto va a ser la aleatoriedad. La aleatoriedad es decir, que va relacionada con la correlación y con la entropía, que estos puntos van a ser dispersos hasta cierto punto donde yo no voy a poder determinar cómo voy a poder relacionar un punto con el otro. El otro punto que nosotros debemos estar midiendo son los esquemas de red y las pruebas con los ataques. Las pruebas con los ataques, ahora sí, es donde nosotros sacamos nuestro pentesting y determinamos cuáles son las repeticiones estadísticas por medio de los valores de los resultados obtenidos. Vamos a repetir para poder determinar qué tipo de ataque puede ser útil para ese tipo de medición. Sin embargo, con este tipo de mediciones o con este tipo de herramientas, esos ataques pueden tardar muchísimos años en poder ejecutarse. Es decir, les puedo decir hasta más de 25 años con una supercomputadora actual. Y bueno, entrando a una pequeña discusión, generalmente este tipo de sistemas es una alternativa por medio del caos para poder fortalecer lo que es el cifrado en nuestros sistemas. Puede haber otro tipo de herramientas
e incluso los algoritmos postcuánticos pueden intervenir en lo que es en los algoritmos actuales. Sin embargo, para poder llevar ese procesamiento de estas máquinas todavía requiere como que de mucho trabajo de procesamiento. Sin embargo, pueden llegar a ser muy útiles hasta cierto punto. El otro punto que les recomiendo a los usuarios es no utilizar las herramientas que ya están por el entorno de desarrollo, sino desarrollar los algoritmos de cifrado por sí mismos, utilizando a lo mejor hilos. El hilos no significa que hagan una programación paralela, pero que sí simplifiquen las herramientas, perdón, los pasos que ustedes repiten en cierto tipo de operaciones, e incluso esas operaciones que son repetitivas las van a simplificar en unas solas tareas. Esto es decir, un hilo le llamamos nosotros un proceso ligero hasta cierto punto, que a su vez ahora sí puede transformarse en una tarea repetitiva, pero ya lo pasamos a varios núcleos o varios tipos de procesadores, los cuales los vamos a estar enviando en los trabajos para poderse realizar de manera contigua y paralela y obtener un resultado más rápido. Hasta cierto punto, esas son las recomendaciones. No recomiendo utilizar frameworks para todos los son este tipo de desarrollo. Recomiendo utilizar herramientas que son desde cero, partidas desde cero y con un buen estilo de programación. Esto es decir, que tengan los conceptos bien acentuados en lo que son en cuestión de desarrollo, porque muchas veces nosotros tenemos a veces conceptos erróneos en la cuestión de desarrollo por simplificar tareas. Esto es decir, los frameworks. Los frameworks son herramientas fenomenales, son extraordinarias, que me simplifican mucho el trabajo, lo agilizan muy rápido, pero me meten cierta cantidad de tareas que a veces no voy a utilizar, muchas cosas que no son necesarias y que están ocupando un lugar en memoria, en este caso, memoria residente, memoria en mi sistema, que va a estar desplazando tareas que pueden realizar otro tipo de funciones. Y bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Por mi parte sería todo. No sé Sí, cómo vamos de tiempo. hay una pregunta en el chat, Marlon, que Dígame. dice si han validado la eficacia del cifrado caótico desde el punto de Sí, los tiempos de cifrado. ¿Cuál es sí, su sí, sí. conocimiento Es más, con tenemos respecto a hasta los métodos artículos. tradicionales? Es más, tenemos hasta artículos en la IEEE, una revista que se llama la IEEE Access, donde pueden buscar mi nombre y van a ver estos artículos y van a determinar incluso la eficacia tanto de este tipo de métodos descifrados como su tiempo. No sé si tengan algún otro tipo de pregunta. Excelente. No tenemos otra pregunta ahorita en el chat, ¿verdad? Creo que con eso te agradecemos tu participación en tu ponencia y vamos a pasar con la siguiente charla.